arriba se puede adaptar perfectamente para cualquier fibra intermedia también. Lo único que como dependía de la distancia del eje neutro, puedo multiplicarlo directamente por esa distancia. Y bueno, y un poco utilizando este diagrama, utilizando esta expresión de Navier, yo puedo reproducir lo que hace ratito, por algún motivo que no sé cuál, me creyeron. ¿Sí? Yo les dije que esto tenía una distribución que era así, me creyeron, bueno. Acá está un poco la verificación de esto. Si la distancia al eje neutro, si básicamente esté en la posición sigma igual a 0, voy a tener tensión 0. Y la máxima va a estar cuando esté ubicada sobre la fibra externa. Eso sobre los signos, eso ya lo charlamos. Esto es un poco comentario de lo mismo que estábamos hablando de momento de inercia. El momento de inercia depende, por supuesto, de la sección. ¿Sí? Distancia al eje neutro, tenemos momento de inercia respecto al eje X. Si tomara este momento de inercia respecto al eje de simetría, por supuesto, por esta distancia, el momento de inercia en Y. Y si es una sección que rota, es respecto a un punto y es lo que se llama momento de inercia polar y que lo pueden, digamos, calcular como la suma de los dos. ¿Está bien? A ver, viendo esa sección en JX, este y este, ¿cuál tiene mayor momento de inercia, digamos? ¿Cuál tiene mayor momento de inercia? O cuál se traduce en una mayor resistencia a la flexión, ¿el JX o el JY? ¿Dónde tiene mayor resistencia a la flexión? Ay, qué miedo que me da. ¿Es así o así? Así. Entonces, ¿cuál es la que pesa más? ¿B o H? JX, ¿está bien? Tengo una mayor, eso se traduce en una mayor resistencia a la flexión. Si tuviera una sección circular, esto paso muy rápido porque básicamente son definiciones, si tuviera una sección circular es más apropiado hablar de un momento respecto a un punto, es básicamente el polar, y yo perfectamente podría obtener el JX, que básicamente lo obtengo en esta fórmula. Como es simétrico, justamente como ahí existe simetría, puedo sumarlos y ahí despejar el JX. ¿Está bien? Guarda con el concepto de, o sea, esto un poco del punto de vista físico, que algo sea hueco, que una sección sea hueca, no quiere decir que es menos resistente que una sección maciza. ¿Está bien? Porque la resistencia a la flexión está muy relacionada con el momento de inercia. ¿Está bien? ¿Está? Depende de la distancia del eje neutro. Depende de la distancia del eje neutro, tal cual. Tal cual. Bueno, esto era una de las aplicaciones que habíamos dicho que iba a tener justamente este ensayo. Básicamente era determinar cuál era. Primero vamos a determinar cuánto vale la flecha. ¿Sí? Acá están las dos expresiones. La expresión de la flecha para cuando actúa sobre. Teníamos la flexión práctica y la flexión pura, ¿se acuerdan de eso? Y básicamente de ahí vamos a poder, de la expresión, esto es posible obtenerla. Uno a partir de la expresión del momento flector puede obtener, derivando, no lo hacemos porque no tiene sentido, la expresión de la flecha. ¿Está bien? Básicamente ustedes tienen, les digo para que sepan dónde salen, obviamente, tienen un radio de curvatura y a partir de relacionar el radio de curvatura con el momento con el diferencial de momento flector, pueden obtener la expresión de la flecha. ¿Está bien? Básicamente, cuando va a corta distancia. A partir de ahí yo podría despejar perfectamente el módulo de drag. Con esto va a pasar lo mismo, no lo hacemos. Fíjense que cuando realizamos el ensayo, para tener una medición más precisa, una cuestión estadística, voy a tomar al menos 5 mediciones de carga
y al menos 5 mediciones de flecha correspondientes a esas cargas. Entonces, básicamente voy a tener una carga promedio y una flecha promedio, ¿sí? Además, bueno, después vamos a ver que también medimos las máximas también, ¿sí? Bueno, esto lo van a ver igual ¿cuándo es el lunes? Me parece que el 1 y 2 me parece que tiene. Bueno, esto lo van a ver ahí, no sé si se ve en la foto, igual lo van a ver con más detalle, pero solo para ir adelantando un poco. Básicamente acá se aplica la carga, acá está. ¿Se ve la probeta o no se ve? Si apaga la luz un poco, profe, tal vez sea mejor. Bueno, entonces, básicamente, acá lo que tengo es la probeta, está presentada para someter la flexión. Sí, con esto no me voy a meter con mucho detalle porque lo van a ver en laboratorio, pero básicamente tienen la probeta. Y lo que me interesa que por ahí se les pare, esto también lo van a ver, pero quiero para que lo vean, o sea, ténganlo en cuenta para cuando vayan al laboratorio mirarlo con atención. Por ahí les pasa desapercibido y uno les pregunta de un flexímetro en el final y no lo tienen en cuenta. ¿Está bien? Entonces, básicamente esto está rotado, esto en realidad es como si yo estuviera sacando, esto no está puesto así como está acá, ¿no? En realidad esto estaría puesto, se alcanza a ver, pero está horizontal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Entonces, voy a tener dos mediciones. Ya vieron en la máquina universal que voy a medir carga y además voy a usar el flexímetro para medir ¿qué otra cosa me está faltando medir? La flecha, ¿está bien? Entonces, esto va a ir ubicado sobre la viga sometida a flexión y básicamente la torsión de esta palanca se va a traducir a través de un mecanismo de resorte a una indicación en el reloj. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, esto puede ir rápido, pero es más que nada sobre algunas recomendaciones al momento de realizar el ensayo y de qué características tiene que tener la probeta. Bueno, primero, puede ser circular o rectangular, está claro. Después se debe guardar una cierta proporcionalidad entre, en el caso de que sea circular con el diámetro o con el H si es rectangular, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es muy reducida? Que ya lo dijimos. ¿Qué pasa si no cumpliera con ese esfuerzo de corte demasiado importante? Y si fuera demasiado esbelta, ¿sí? ¿Me entienden lo que quiero decir con esbelto? O sea, demasiado largo respecto a su sección transversal. Y bueno, va a tender a hacer este efecto de que se llama, este efecto cuando está aplicando la carga que se llama, ya no voy a tener flexión pura, ¿sí? Básicamente está bajando sobre su plano de simetría, sino que la viga va a tender a hacer eso. Entonces voy a tener lo que se llama flexotorsión. ¿Está bien? Tengo combinando, o sea, no es un ensayo, o sea, no estoy midiendo lo que quiero medir. ¿Está bien? Entonces lo quiero medir. Entonces, esto igual que, esto similar a otros ensayos que ya han visto, la pieza puede ser, o sea, básicamente la probeta puede ser extraída de la pieza o puede ser fundida especialmente para realizar el ensayo o obtenida especialmente para realizar el ensayo. Muchas veces me interesa saber de una pieza. El otro día, cuando vieron tracción, les hablaban de una probeta extraída de un caño. No sé si se acuerdan de eso. ¿No se acuerdan? Sí. Una de las probetas planas que ustedes estaban, si vos estabas. Bueno, uno podría extraer de una pieza justamente una probeta para ver cómo se comporta ese material en particular. Normalmente eso pasa cuando uno no conoce mucho de qué material está hecho esa pieza, cuando no hay una precisión, cuando no tiene una suficiente información. Y bueno, y por supuesto van a tener o mecanizadas, trabajadas, o directamente sin mecanizar o en bruto, lo cual al estar sin mecanizar me va a provocar que tenga ciertas imperfecciones, ¿está bien? Ciertas imperfecciones superficiales, por ejemplo. Profe, y en ese caso, si yo tomo una probeta, digamos,
para tratar de evitar, digamos, concentración de tensiones. Se trata de que sea lo más liso posible, Sí. digamos. Todo lo que sea imperfección, estoy hablando a nivel macroscópico, ¿no? Todo lo que sea imperfección, agujeros, poros, ese tipo de cosas es un obstáculo para el movimiento de las tensiones. Imagínense las tensiones como movimientos, como líneas de corriente del agua cuando se mueve, como han visto en fluidos, de líneas de corriente que se mueve. Bueno, las tensiones, imaginen como que es un caso similar. Entonces, esto un poco también voy rápido porque básicamente son las medidas normalizadas de la probeta. ¿Sí? Ahí normalizado por norma serían 510. Estas son las relaciones de la longitud total, longitud inicial, diámetros, este tipo de probetas, según las dimensiones y los tiempos de aplicación de carga para que sea un ensayo cuasi estático, ¿está bien? Para poderlo considerar estático. Entonces, antes del ensayo, ¿qué van a ver? Primero las normas, ya saben que la 510, van a poner la máquina, ¿sí? Lo van a poner en escala, o sea, básicamente se van a asegurar que esté en cero, saber qué materiales que voy a ensayar, por supuesto. En el caso de una pieza, a veces me pasa que no sé que es una cero, pero no sé cuál. Por supuesto, las dimensiones y cómo, digamos, y el croquis de la prueba. Estos son procedimientos, más que nada, ¿no? Por supuesto, 5 valores, voy a medir 5 cargas, 5 flechas y, sin duda, los máximos. Carga máxima y flecha máxima, que es una de las cosas más importantes del tipo de fractura, sobre todo para tener en cuenta si rompe si es una fractura de tipo frágil o tipo dúctil, ¿está bien? Una pregunta, me quedé con la pregunta que hicieron antes. El ensayo de dureza, ¿no crea concentración de tensiones? Pero es un ensayo dinámico, o sea, no alcanza, acá estás hablando de un ensayo estático, no le das tiempo a reaccionar a las imperfecciones. Eso es lo que estás haciendo. Pesa más esa dinámica que predomina la dinámica, ¿está bien? Bueno, entonces, después del ensayo, esto ya lo vimos, esta formulita ya la vimos, después lo terminaré. Puedo determinar la resistencia de la flexión, que es la fórmula de Navier. Si fuera una sección circular, ya esta fórmula la vimos, de una expresión como esta, básicamente una constante, y lo que me interesa es carga máxima L0 sobre el diámetro. Fácil de sacar, en definitiva necesitaría eso, ¿está bien? La diferencia entre L total y L0, ¿cuál es? Que uno tiene el L total, está bien la pregunta, está bien. Uno tiene el L total, que es la longitud total de la probeta, y otra cosa es donde está apoyada. El L0 es la distancia entre apoyos. Vamos muy bien. Entonces, bueno, esto está establecido por norma, que básicamente está asociada a las resistencias a la flexión y las rigideces a la flexión. Esto es lo que ustedes ya conocen como factores de seguridad, ¿está bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? O sea, cuando uno diseña una pieza, agrega un número, un cierto factor que normalmente se ha obtenido experimentalmente y está en las normas, donde uno se cubre con un poquito más de todas esas cosas, que los poros, ¿está bien? Cubren todas esas cosas imponderadas, digamos, ¿no? Bueno, y un poco para terminar, sería lo que, digamos, nosotros hace ratito dijimos que esta teoría que estábamos usando tenía algunas limitaciones, ¿está bien? Entonces, las limitaciones ya vimos hace ratito, los nombré, me adelanté un poco, que hay diferencia entre los valores del ensayo de tracción y el ensayo de flexión. Esto está relacionado con justamente las hipótesis de las caras planas, etcétera. La otra es que si hay corte si hay flexión pura, si hay corte, eso también está influyendo en las tensiones. Otra cosa que supusimos cuando calculábamos la tensión por Navier es que cada fibra actuaba independientemente. Eso no es verdad. ¿Sí? Hay un acoplamiento entre fibras, en realidad, entre las distintas capas hay un acoplamiento, no actúan en forma independiente.
Eso puede conducir a errores. Bueno, esto lo... a ver. Bueno, esto está relacionado un poco con el punto anterior también, ¿no? Que las fibras no actúan independientemente y, por supuesto, ¿qué es lo que era el coeficiente de Poisson? ¿Qué es lo que era? ¿De dónde aparecía el coeficiente de Poisson? Tiene que ver con el cizallamiento. ¿Cómo? Con el cizallamiento tiene que ver, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasaba? Era ¿qué relación había? ¿No tenía que ver con las deformaciones?